el padre Fernando Maña es un sacerdote que le ha hecho demasiado bien a la iglesia por su evangelización, por su palabra, por sus obras, por sus enseñanzas, por su vida. Pues mira, yo nací en Bogotá, todos mis hermanos, lo mismo. Fue el tercero de 8, 4 hombres mayores y 4 mujeres después. Yo creo que yo sentí la vocación desde que tenía 6, 7 años, cuando mi abuelita venía a la finca y me enseñó a rezar el rosario, me enseñó la salve, me enseñó muchas cosas. Y fui a la primera persona a la cual le manifesté el deseo de ser sacerdote. Me recuerdo que 8 días después de primera comunión fuimos a una misa en una finca en el Puente Común que se llama La Morea, que todavía existe. Terminada la misa, esperamos para despedirnos y saludar al padre. El padre se quedó mirándome y me dijo, este como que va para el seminario. Y yo dije, pues, de golpe sí. Y ese padre fue mi rector en el seminario mayor toda la vida, Monseñor Carlos Bermúdez Ortega. O sea que la vocación yo la sentí desde el comienzo de mi vida, de los 6, 7, 8 años. Y conocí a un padre jesuita que se llama el padre Pérez, hijo de Francisco de Paula Pérez, un padre muy conocido, que tenía su casa pegado a mis abuelos, en la carrera novena con calle 74. Y ese padre me entusiasmó de meterme de jesuita. Ya tenía todo arreglado con los jesuitas. Yo nunca iba al country club porque nosotros no éramos socios allá. Pero un día que fui en el vestier, cambiándose para ir a jugar tenis o no sé qué, estaba un vecino de nuestra casa en Bogotá, don Alfonso Samper. Me metió un rajatablas de un cuarto de hora, diciéndome que yo no me debía meter de jesuita, sino al Seminario Conciliar de Bogotá. Y me mandó donde Monseñor Emilio de Brigar. Fuimos con mi mamá donde Monseñor Brigar a Servitá, una casa que todavía existe ahí, la carrera séptima, con ciento no sé qué. Y allá estábamos en Brigar y hablamos un rato y me convenció de que no me entrara de jesuita, sino al seminario mayor. Entonces me mandaron a buscar al rector del seminario mayor, que estaba en Zipaquirá, para ver si me recibía, señor Alfredo Rubio Díaz. Estaba en una finca en Zipaquirá que se llamaba Susaguarriaño, de la Bomba de la Paz hacia Nemocón, unos medio kilómetro. Llegamos, mi mamá me dejó ahí donde el padre Rubio y ella se vino para Zipaquirá y se entró de rodillas desde la puerta hasta el altar, caminando de rodillas para que el rector, el padre Rubio, me recibiera sin problema. Estuvimos hablando por debajo de las acacias ahí a la entrada. Fui a matricularme al seminario. Hice mi primer año, que fue de latín. En ese tiempo se inventó un año de latín que no existía antes. Creo que después no volvió a existir. Se llamaban preparatorio. Mi profesor fue Carlos Franco Garavito, que había tenido un porrazo a caballo y estaba incapacitado para hacer muchas cosas. Entonces, él como profesor fue muy bueno. En un año me capacitó para que el segundo año, el primer día, toda la clase fuera en latín y yo entendí todo. Estaba feliz. Bueno, una palabra que no entendí, una sola, increíble. Hice los 3 años de filosofía y después la teología en el seminario mayor también. Hice la teología entonces ahí en el seminario mayor. Todo esto en la carrera séptima 9480 del seminario mayor de Bogotá. Y cuando en cuarto de teología pedí permiso al cardenal que si me autorizaba para ir a estudiar en Roma.
cardenal estuvo de acuerdo y se adelantó la ordenación que debía ser en octubre o noviembre y se adelantó para agosto, para ir a Roma a comenzar los estudios, porque los estudios en Europa como en Estados Unidos comienzan en lo que aquí se llaman calendario B, o sea que comenzábamos en septiembre, octubre, no sé qué, y salíamos en junio. Entonces el cardenal Luis Concha Córdoba me dijo que estudiara Derecho Canónico. Yo no tenía muchas ganas, yo quería estudiar filosofía, pero me tocó por tanta obediencia, ni más ni menos estudiar Derecho Canónico. Y me mandó a vivir en una casa de los padres sulpicianos en Roma, que era el colegio canadiense. Éramos un grupito de 5 latinos, 5 de lengua española, en medio de un colegio de toda lengua francesa e inglesa, canadiense. La mayoría eran canadienses franceses, pero eso me permitió aprender el francés, el vivir con canadienses. Estudié 2 años de filosofía para sacar la licenciatura en Derecho Canónico y 1 año más para sacar la licenciatura en Teología Dogmática en el Angelicum. Así es que hice 2 años en la Gregoriana para el Derecho y 1 año en el Angelicum para la Teología. Terminado eso, regresé. Mientras estaba allá en Roma, hubo una división de la diócesis de Zipaquirá, que unas parroquias de Bogotá pasaron a Zipaquirá y unas de Zipaquirá pasaron a la recién creada diócesis de Facatativá. Y entre esas parroquias que pasaron desde Bogotá a Zipa fueron Chía y Cajicá, etc. Y mi familia estaba viviendo en Cajicá en la finca. Entonces el obispo de Zipaquirá reclamó que puesto que yo vivía en el territorio de la diócesis que iba a ser de la diócesis de Zipaquirá, yo tenía domicilio familiar en la diócesis de Zipaquirá, luego quedaba perteneciendo a Zipaquirá. Resulta que yo había ido al foyer. Una de las cosas que había hecho en 2-3 años era ir a conocer el foyer de Charité. Entonces cuando me dijeron que yo quedaba en Zipaquirá dije, preciso, porque así yo voy a poder hacer el foyer, porque en una diócesis como Bogotá, que es urbana totalmente, es imposible. En cambio, una diócesis rural como Zipaquirá, ahí puedo hacer el foyer. Mis compañeros me dijeron, ay, pobrecito, no, qué embarrada, ya le tocó Zipaquirá, pobre, ay, no, no. Le dije, no sean bobos, porque antes de servir a la iglesia, en cualquier parte que sea, no importa que sea Bogotá, Zipaquirá o Titiribí. Yo estoy feliz de que me toque en Zipaquirá y punto. Y he estado feliz en Zipaquirá toda mi vida aquí. Estuve 3 años en Roma, muy felices. Yo creo que han sido tal vez de los mejores años de toda mi vida, porque hay una serie de acontecimientos espirituales que me marcaron para toda la vida. Pero bueno, yo llegué en octubre de 63 aquí como vicario parroquial de la catedral con el padre Cortés que era el párroco. Ahí estuve 3 mesecitos y medio hasta febrero del 64 en que nombraron a otro vicario y a mí me dejaron ya en otras circunstancias. O sea, nos fuimos a vivir en una casita alquilada con Monseñor Emilio Piñeros, el padre Bernardo Acosta y otros. Yo estuve ahí entonces como capellán del Colegio de La Salle y me nombraron juez o provisor de la curia del Tribunal Diocesano de la curia de Zipaquirá. Capellán de La Salle y provisor de la curia. Ahí duré un poco de tiempo. Pero siempre yo tenía en el corazón el foyer. Yo le dije a Monseñor Jauregui que yo quería hacer el foyer y me dijo, hágalo en esa casa que fue de Diocesano. Entonces yo me fui a vivir ahí. Y a esa casa la adaptamos, la arreglamos, hicimos baños, cocina, todo. Y el 15 de agosto del año 65 comencé yo el foyer de Charité en la diócesis de Zipaquirá. Ahí duré 3 años, pero las circunstancias eran muy difíciles, era una casita muy fría y muy poco confortable.
Entonces yo vi que no era el sitio, y por otras circunstancias vi que yo estaba corriendo demasiado a prisa para hacer el foyer y yo no tenía ninguna experiencia sacerdotal. Y que me parece que primero voy a tener que hacer una serie de experiencias y después sí a dedicarme al foyer. Así fue como le pedí a Monseñor Jorge que me diera una parroquia. Jorge dijo, pero ¿qué parroquia le doy? Yo necesito que esté en la curia. Entonces Germán Morales dijo, Monseñor, cree la parroquia de San Rafael, así el padre Maña puede seguir en la curia y tener una experiencia parroquial. Y el obispo le dijo, haga el decreto. Así. Hicieron el decreto y el 8 de marzo del año 69 llegué yo a San Rafael a fundar la parroquia, porque no había nada. No había terreno, no había plata, no había nada, nada de nada. Pero yo llegué feliz, dije, vamos a hacer una experiencia. El foyer llegará a su hora, yo no puedo apresurar las cosas tanto. Vamos despacio. Entonces comencé y efectivamente la providencia se manifestó formidablemente en San Rafael, increíble. Me dieron para comprar el lote, se compró un lote muy bueno. Después conseguí plata con la ayuda de mi Dios, que en la providencia se manifestó. Y otro señor me dio para construir el centro parroquial, otro me dio para construir la iglesia. Y duré 12 años en San Rafael como párroco. Y cuando entregué la parroquia, la entregué con edificio de más de 1000 metros de construcción, completamente dotado, construido, pagado, sin deudas, con una iglesita prefabricada muy, muy bonita, muy simpática, que todavía existe y ahí está, muy, muy linda. Y entregué la parroquia, el edificio, la iglesia, todo completamente dotado, arreglado, con ornamentos, con todo, y sin un peso de deuda. Dios me ayudó a pagar todas las deudas. El segundo capítulo, pues fue el foyer. Ya fui seminarista y me invitaron a un almuerzo en la finca, la hacienda del Puente del Común, que todavía existe ahí, que era de un amigo de mi papá, don Luis Gómez Grajales, y su esposa Alicia Cárdenas de Gómez, muy amigos de mis papás. Me invitaron a un almuerzo y en ese almuerzo estaba Leticia Vanicenoven, que fue la fundadora del foyer, y nos contó toda la historia del foyer, de Marta Robán, del padre Finet, todo eso. A mí se me grabó todo eso muy profundamente en el corazón. Y dije, si algún día voy a Europa, me gustaría ir a conocer eso. En tercero de teología, un año antes de ordenarme, otro compañero me dijo, hagamos un retiro espiritual en algún sitio. Le dije, yo tengo el sitio. ¿Dónde? En el Santo Exeomo, donde está Leticia Vanicenoven, que es la que está dando el foyer. Efectivamente, fuimos, hicimos un retiro de 3 días allá. Las charlas las daba Leticia leyendo las notas de retiros de Francia. Fui a Francia y en el 62 yo ya hablaba francés. Pude ir a conocer a Marta Robán, la fundadora de los Foyers. El 3 de octubre de 1962, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que era muy importante en los Foyers. Estaba yo a los pies de la cama de Marta. Ella me preguntó qué quería. Y yo le dije, yo quiero saber si mi vocación, que yo le entregué toda mi vida a Dios en el foyer. Y ella me dijo, sí, así categórico. Hable con el padre Finet, póngase de acuerdo con él, regrese a Colombia y vamos mirando por el camino cómo pintan las cosas. Y entonces fue cuando comencé a decirle al obispo que yo quería hacer el foyer. El obispo, claro, no entendía nada de eso. Comenzando por el nombre, un nombre francés, Figunes. Bueno, yo tanto molestar al obispo que me dijo, haga el foyer en la casita enfrente a Morada, donde después fue Germán Morales. Y lo hicimos y lo inauguramos el 15 de agosto del año 65. Pero viendo que tenía muchas dificultades y muchas cosas, yo cerré esa casa y fui a la parroquia de San Rafael, como le acabo de contar.
y necesito estar entre el barro y meterme hasta la coronilla y caminar por las calles y ver a la gente y bueno, encarnarse en la parroquia, y así fue. El obispo me dio de parroquia ahí, porque no tenía otra, para fundarla. Y se fundó la parroquia de San Rafael. Se construyó el edificio parroquial que existe todavía, con todos sus salones, con todas las cosas. El edificio sirvió para muchas actividades interesantes, puesto de salud, odontología, de todo había ahí en ese centro. Yo veía llover la plata por todos lados, es increíble, pero en esa parroquia, en un barrio pobre, un barrio obrero, un barrio de estrato 2, no había plata para nada y yo no podía pedirle a la gente. ¿Cómo le podía a la gente si la gente no tenía ni con qué educar los hijos? Entonces, la providencia fue maravillosa. Llegó el año 75 y dije, bueno, ya tuve una experiencia parroquial ya de unos cuantos años. Yo creo que ya puedo volver al foyer. Entonces viajé a Francia y hablé con el padre y con Marta y me dijeron, comience, arranque. Entonces yo comencé a buscar un sitio. Yo llegué a buscar sitio y busqué durante 2 años un sitio para construir el foyer. Y un día yo sentí que Dios me dijo en el corazón, usted busca mucho y reza poco. A lo mejor de rezar un poquito más y buscar un poquito menos. Entonces yo le dije a la comunidad, no vamos a buscar más, vamos a rezar. Y 8 días después llegó a los pies de mi cama que yo estaba enfermo, un señor a ofrecerme un terreno para hacer el foyer. Y le dije, espérese, me levanto y vamos a verlo. No, usted está enfermo, padre, vengo otro día. No, no, ya con esa noticia ya me mejoré, me voy ya con usted. Pero no teníamos plata. Entonces uno de los miembros de la comunidad que estaba incipiente dio todos los ahorros de su vida, 150,000 pesos. Un amigo de Bucaramanga, Platudito, llegó y me dijo, padre, este lote está muy bien, bonito, y le voy a dar 1 millón de pesos. Yo tenía una herencia, que la vendía a uno de mis hermanos, en ese tiempo 1.300.000 pesos. Y así poco a poco se fue completando, se fue construyendo, se fue construyendo, se fue construyendo. Y el 31 de mayo de 1980, el cardenal Aníbal Muñoz Duque con los obispos de la provincia, 10 obispos, bendijo el foyer y arrancamos con los retiros, comenzamos a predicar retiros. Seguimos construyendo, construyendo, construyendo. Nunca, en 40 años nunca paramos de construir. Se construyeron varias sedes, varias locales, varias casas para los retiros, para el hogar de niñas que estábamos haciendo, etcétera. Se construyeron 7.000 metros, que eso siempre, eso cuenta cuando uno va a hacer el cálculo. Se pueden valer 7.000 metros, eso no, los ceros no estaban en la hoja de papel. Yo estuve nombrado 10 años como miembro del Consejo Central de los Foyers en Europa. Me tocaba trabajar 3 veces al año a Francia. Completé 55 viajes a Francia. Me pidieron que predicara varios retiros en Francia, en francés. Prediqué retiros en el Japón. Prediqué retiros en varias partes. En fin, se hizo una obra, se tuvo el hogar de las niñas desamparadas durante 13 años. Teníamos 30 niñitas recogidas. Y llegó los 75 años de edad, la edad canónica, según el código para los obispos y para el Foyer había adoptado esta ley de que a los 75 años había que buscar sucesor. Y siguiendo la norma aprobada por los Foyers, presenté yo mi renuncia. Presenté yo la renuncia al Foyer y el obispo nombró
como sucesor al padre Roberto Beltrán, un padre de la diócesis de Zipaquirá. Y el 19 de marzo del 2011 hice en una misa solemne dio la entrega de las llaves de la ciudad, del pueblito de Dios, que al salir yo del foyer yo quedaba en el aire. Bueno, ya no tengo a mis papás, no tengo mi casa, ya, y no puedo yo caer como un paracaidista en casa de mis hermanos, porque todos tienen su casa, pero justa, no. Vimos que esa casa se prestaba, la tomamos en arriendo, ahí duramos un año, pero era una casa arrendada, y ya cuando se cumplió el año tocó buscar otra, que es la que estamos acá. Fue increíble porque cuando vimos que había que buscar casa, no duramos 10 minutos y encontramos esta casa aquí. Vimos que decía se vende, entonces dijimos, llamamos al teléfono y llamamos. No, señor, la casa no es para arrendar, es para la venta. Bueno, pero mire, es el padre Umaña. El padre Umaña. Sí, y el padre sanó a mi hijo cuando un día que estaba enfermo y allá lo llevamos y el padre oró por él y el hijo se sanó. Claro que le arrendamos la casa, padre. Aquí vivimos 7 personas, que es el núcleo de la comunidad naciente. Entonces, aquí se abre otro capítulo, el capítulo de la comunidad de Alianza. ¿Qué pasó con esto? Resulta que desde que yo era estudiante en París, tuve una experiencia que me marcó para toda la vida. Estaba yo en una parroquia en París y llegó un señor a hablar conmigo y me dijo, padre, desde que cambiaron a mi párroco yo no pude volver a ser bueno. ¿Y eso por qué? Porque nuestro antiguo párroco nos reunía a todos, nos conocíamos, nos queríamos, nos ayudábamos, éramos una familia. Todo el mundo era importante, todo el mundo contaba, todo el mundo estaba pendiente de todo el mundo. Cambiaron a ese párroco y el actual párroco nunca nos ha reunido. Yo no conozco ya a nadie, nadie me conoce a mí, a nadie le importo, nadie me importa. Yo vivo aparte de todo el mundo en un aislamiento completo, nadie se mete conmigo. Y así no puedo ser bueno. Y tiene toda la razón. Pues hay 3 soluciones. Primera, cambiar al párroco. Eso no está en sus manos. Segunda, que el párroco cambie. Esa tampoco. Tercera, que usted cambie de parroquia. Ninguna de las 3 está en mis manos ni en tus manos. Eso me quedó grabado. La parroquia no puede ser masiva. Una parroquia donde hay 1000 personas en la misa de 8 y 1000 en la de 9 y 2000 en la de 10. Nadie se conoce, nadie se quiere, nadie le importa. Eso sí no se puede. La parroquia tiene que ser no una masa, sino una comunidad de personas individualmente conocidas una por una, con nombre y apellido, con nombre propio. Bien, llegué a Colombia en el año 63, a un grado de conductor en la catedral. Tenía siempre en el corazón esa idea. La parroquia tiene que ser una comunidad de personas que se conozcan, se quieren y se ayudan. Llegó el CELAM de Medellín en el año 68 y los obispos inspirados por el Espíritu Santo dijeron exactamente lo mismo. Una parroquia tiene que ser una comunidad de comunidades, una familia de familias, una comunión de comuniones pequeñas. Y estas son las pequeñas comunidades de base. Tuvimos un cursillo de comunidades de base con el padre José Marins en el Seminario Mayor de Bogotá, que fue para mí una apertura completa de mi visión, comprendiendo que esa intuición que había tenido en París era realmente inspirada por Dios. Había que promover las pequeñas comunidades. Formamos un equipo de sacerdotes y laicos, Monseñor Iván Marín, hoy párroco, obispo de Popayán, y otros más. Y comenzamos a dar cursos de comunidades de base
en Colombia, por todos lados. Dimos cursos en Popayán, en Barranca, en Santander, en muchas partes. Pero estas comunidades de base eran una solución, pero una solución muy difícil y casi imposible. Algunos decían, la solución es la comunidad de base, pero no sabemos cómo hacerla. No teníamos la metodología. Yo quería realizar esto, pero yo no tenía tiempo ni posibilidad con el Fayé, porque el Fayé me abarcaba día y noche todo el tiempo y todo. Pero varias veces quisimos fundar una comunidad así de comunidades, de familias, con el Padre Morales y las comunidades Jardín de Dios, con el Minuto de Dios, con Pablo de Martis, hicimos como 4 ensayos y ninguna funcionó. Cuando yo me encontré con un grupito o unos laicos de Zipaquirá, Alexandra Contreras, que está acá y todo, desde hacía varios años comenzamos a pensar por qué no organizar estas comunidades que llaman de alianza aquí en la diócesis. ¿Por qué se llaman de alianza? Porque alianza significa compromiso, pacto. La alianza de amor es un pacto de amor, un compromiso. Y nuestros grupos no tienen ningún compromiso, nuestros grupos de oración y todo eso. La gente va cuando quiere y no va cuando no quiere, y entonces eso así no sirve. Tenemos que formar comunidades de donde haya alianza, es decir, donde haya pacto, compromiso de pertenecer a Dios y al grupo, ¿no? Desde que él conoció el Fayé, sintió gran interés por la comunidad, porque él se dio cuenta que en la comunidad del Fayé él podía vivir la palabra del Evangelio como el Señor pide que una comunidad cristiana llegue a ser. Y su vida desde seminarista hasta ahorita que es el fundador de una nueva comunidad, siempre se centró en vivir esa comunidad. Pues mira, es increíble lo que voy a decir, pero creo que se pudo todo lo que se quiso. La renovación carismática salió adelante. A pesar de todo, el Fayé salió adelante. La parroquia salió adelante. No sé qué otra cosa, los grupos de oración. Todo fue bendecido por Dios de tal manera que nada quedó por hacerse. Yo confío en que las comunidades de alianza también saldrán adelante igual. Como dice San Pablo, olvidando lo pasado, entrego hacia el futuro, con la mirada puesta en la meta.
Para mí el padre Fernando Maña es un sacerdote que le ha hecho demasiado bien a la iglesia por su evangelización, por su palabra, eh, por sus obras, por sus enseñanzas, por su vida. Pues mira, yo nací en Bogotá, están todos mis hermanos, lo mismo. Fue el tercero de 8, 4 hombres mayores y 4 mujeres después. Yo creo que yo sentí la vocación desde que tenía 6, 7 años, cuando mi abuelita venía a la finca y me enseñó a rezar el rosario, me enseñó la salve, me enseñó muchas cosas. Y fui a la primera persona a la cual le manifesté el deseo de ser sacerdote. Me recuerdo que 8 días después de primera comunión, fuimos a una misa en una finca en el Puente Común que se llama La Morea, que todavía existe. Terminada la misa, esperamos para despedirnos de saludar al padre. El padre se quedó mirándome y me dijo, este como que va para el seminario. Y yo dije, pues, de golpe sí. Y ese padre fue mi rector en el seminario mayor toda la vida, Monseñor Carlos Bermúdez Ortega. O sea que la vocación yo la sentí desde el comienzo de mi vida, de los 6, 7, 8 años. Y conocí a un padre jesuita que se llama el padre Pérez, hijo de Francisco de Paula Pérez, un padre muy conocido, que tenía su casa pegada a mis abuelos, en la carrera novena con calle 74. Y ese padre me entusiasmó de meterme de jesuita. Ya tenía todo lo arreglado con los jesuitas. Yo nunca iba al country club porque nosotros no éramos socios allá. Pero un día que fui en el vestier, cambiándose para ir a jugar tenis o no sé qué, estaba un vecino de nuestra casa en Bogotá, don Alfonso Samper. Me metió un rajatablas de un cuarto de hora, diciéndome que yo no me debía meter de jesuita, sino o sea, al Seminario Conciliar de Bogotá. Y me mandó donde Monseñor Emilio de Brigar. Fuimos con mi mamá donde Monseñor Brigar a Servitá, una casa que todavía existe ahí, la carrera séptima, con 100 no sé qué. Y allá estábamos en Brigar y hablamos un rato y me convenció de que no me entrara de jesuita, sino al seminario mayor. Entonces me mandaron a buscar al rector del seminario mayor, que estaba en Zipaquirá, para ver si me recibía. El señor Alfredo Rubio Díaz. Estaba en una finca en Zipaquirá que se llamaba Susaguarriaño, de la Bomba de la Paz hacia Nemocón, unos medio kilómetro. Llegamos, mi mamá me dejó ahí donde el padre Rubio y ella se vino para Zipaquirá y se entró de rodillas desde la puerta hasta el altar, caminando de rodillas para que el rector, el padre Rubio, me recibiera sin problema. Estuvimos hablando por debajo de las acacias ahí a la entrada. Fui a matricularme al seminario. Hice mi primer año, que fue de latín. En ese tiempo se inventó un año de latín que no existía antes. Creo que después no volvió a existir. Se llamaban preparatorio. Mi profesor fue Carlos Franco Garavito, que había tenido un porrazo a caballo y estaba incapacitado para hacer muchas cosas. Entonces, él como profesor fue muy bueno. En un año me capacitó para que el segundo año, el primer día, toda la clase fuera en latín y yo entendí todo. Estaba feliz. Bueno, una palabra que no entendí, una sola, increíble. Hice los 3 años de filosofía y después la teología en el seminario mayor también. Hice la teología entonces ahí en el seminario mayor. Todo esto en la carrera séptima 9480 del seminario mayor de Bogotá. Y cuando en cuarto de teología pedí permiso al cardenal que si me autorizaba para ir a estudiar en Roma.
cardenal estuvo de acuerdo y se adelantó la ordenación que debía ser en octubre o noviembre y se adelantó para agosto, para ir a Roma a comenzar los estudios, porque los estudios en Europa como en Estados Unidos comienzan en lo que aquí se llaman calendario B, o sea que comenzábamos en septiembre, octubre, no sé qué, y salíamos en junio. Entonces el cardenal Luis Concha Córdoba me dijo que estudiara Derecho Canónico. Yo no tenía muchas ganas, yo quería estudiar filosofía, pero me tocó por tanta obediencia, ni más ni menos estudiar Derecho Canónico. Y me mandó a vivir en una casa de los padres sulpicianos en Roma, que era el colegio canadiense. Éramos un grupito de 5 latinos, 5 de lengua española, en medio de un colegio de toda lengua francesa e inglesa, canadiense. La mayoría eran canadienses franceses, pero eso me permitió aprender el francés, el vivir con canadienses. Estudié 2 años de filosofía para sacar la licenciatura en Derecho Canónico y 1 año más para sacar la licenciatura en Teología Dogmática en el Angelicum. Así es que hice 2 años en la Gregoriana para el Derecho y 1 año en el Angelicum para la Teología. Terminado eso, regresé. Mientras estaba allá en Roma, hubo una división de la diócesis de Zipaquirá, que unas parroquias de Bogotá pasaron a Zipaquirá y unas de Zipaquirá pasaron a la recién creada diócesis de Facatativá. Y entre esas parroquias que pasaron desde Bogotá a Zipa fueron Chía y Cajicá, etc. Y mi familia estaba viviendo en Cajicá en la finca. Entonces el obispo de Zipaquirá reclamó que puesto que yo vivía en un territorio de la diócesis que iba a ser de la diócesis de Zipaquirá, yo tenía domicilio familiar en la diócesis de Zipaquirá, luego quedaba perteneciendo a Zipaquirá. Resulta que yo había ido al foyer. Una de las cosas que había hecho en 2-3 años era ir a conocer el foyer de Charité. Entonces cuando me dijeron que yo quedaba en Zipaquirá dije, preciso, porque así yo voy a poder hacer el foyer, porque en una diócesis como Bogotá, que es urbana totalmente, es imposible. En cambio, una diócesis rural como Zipaquirá, ahí puedo hacer el foyer. Mis compañeros me dijeron, ay, pobrecito, no, qué embarrada le tocó Zipaquirá, pobre, ay, no, no. Le dije, no sean bobos, porque antes de servir a la iglesia, en cualquier parte que sea, no importa que sea Bogotá, Zipaquirá o Titiribí. Yo estoy feliz de que me toque Zipaquirá y punto. Y he estado feliz en Zipaquirá toda mi vida aquí. Estuve 3 años en Roma, muy felices. Yo creo que han sido tal vez de los mejores años de toda mi vida, porque hay una serie de acontecimientos espirituales que me marcaron para toda la vida. Pero bueno, yo llegué en octubre de 63 aquí como vicario parroquial de la catedral con el padre Cortés que era el párroco. Ahí estuve 3 mesecitos y medio hasta febrero del 64 en que nombraron a otro vicario y a mí me dejaron ya en otras circunstancias. O sea, nos fuimos a vivir en una casita alquilada con Monseñor Emilio Piñeros, el padre Bernardo Acosta y yo 3. Yo estuve ahí entonces como capellán del Colegio de La Salle y me nombraron juez o provisor de la curia del Tribunal Diocesano de la curia de Zipaquirá. Capellán de La Salle y provisor de la curia. Ahí duré un poco de tiempo. Pero siempre yo tenía en el corazón el foyer. Yo le dije a Monseñor Jauregui que yo quería hacer el foyer y me dijo, hágalo en esa casa que fue diocesano. Entonces yo me fui a vivir ahí. Y a esa casa la adaptamos, la arreglamos, hicimos baños, cocina, todo. Y el 15 de agosto del año 65 comencé yo el foyer de Charité en la diócesis de Zipaquirá. Ahí duré 3 años, pero las circunstancias eran muy difíciles, era una casita muy fría y muy poco confortable.
Entonces yo vi que no era el sitio, y por otras circunstancias vi que yo estaba corriendo demasiado prisa para hacer el foyer y yo no tenía ninguna experiencia sacerdotal. Y que me parece que primero voy a tener que hacer una serie de experiencias y después sí a dedicarme al foyer. Y así fue como le pedíamos, señor Jorge, que me diera una parroquia. El padre Jorge dijo, pero ¿qué parroquia le doy? Yo necesito que esté en la curia. Y entonces Germán Morales dijo, monseñor, cree la parroquia de San Rafael, así el padre mañana puede seguir en la curia y tener una experiencia parroquial. Y el obispo le dijo, haga el decreto. Así. Hicieron el decreto y el 8 de marzo del año 69 llegué yo a San Rafael a fundar la parroquia, porque ahí no había nada. No había terreno, no había plata, no había nada, nada de nada. Pero yo llegué feliz y dije, vamos a ver una experiencia. El foyer llegará a su hora, yo no puedo apresurar las cosas tanto. Vamos despacio. Entonces comencé y efectivamente la providencia se manifestó formidablemente en San Rafael, increíble. Me dieron para comprar el lote, se compró un lote muy bueno. Después conseguí plata con la ayuda de mi Dios, que en la providencia se manifestó. Y otro señor me dio para construir el centro parroquial, otro me dio para construir la iglesia. Y duré 12 años en San Rafael como párroco. Y cuando entregué la parroquia, la entregué con edificio de más de 1000 metros de construcción, completamente dotado, construido, pagado, sin deudas, con una iglesita prefabricada muy, muy bonita, muy simpática, que todavía existe y ahí está, muy, muy linda. Y entregué la parroquia, el edificio, la iglesia, todo completamente dotado, arreglado, con ornamentos, con todo, y sin un peso de deuda. Dios me ayudó a pagar todas las deudas. El segundo capítulo pues fue el foyer. Ya fui seminarista y me invitaron a un almuerzo en la finca, la hacienda del Puente del Común, que todavía existe ahí, que era de un amigo de mi papá, don Luis Gómez Grajales, y su esposa Alicia Cárdenas de Gómez, muy amigos de mis papás. Me invitaron a un almuerzo y en ese almuerzo estaba Leticia Vanicenoven, que fue la fundadora del foyer, y nos contó toda la historia del foyer, de Marta Robán, del padre Finet, todo eso. A mí se me grabó todo eso muy profundamente en el corazón. Y dije, si algún día voy a Europa, me gustaría ir a conocer eso. En tercero de teología, ya un año antes de ordenarme, otro compañero me dijo, hagamos un retiro espiritual en algún sitio. Le dije, yo tengo el sitio. ¿Dónde? En el Santo Exeomo, donde está Leticia Vanicenoven, que es la que está dando el foyer. Efectivamente fuimos, hicimos un retiro de 3 días allá. Las charlas las daba Leticia leyendo las notas del retiro de Francia. Fui a Francia y en el 62 yo ya hablaba francés. Pude ir a conocer a Marta Robán, la fundadora de los foyers. El 3 de octubre de 1962, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que era muy importante en los foyers. Estaba yo a los pies de la cama de Marta. Ella me preguntó qué quería. Y yo le dije, yo quiero saber si mi vocación, que yo le entregué toda mi vida a Dios en el foyer. Y ella me dijo, sí, así categórico. Hable con el padre Finet, póngase de acuerdo con él, regrese a Colombia y vamos mirando por el camino cómo pintan las cosas. Y entonces fue cuando comencé a decirle al obispo que yo quería hacer el foyer. El obispo, claro, no entendía nada de eso. Comenzando por el nombre francés, figúrense. Bueno, yo tanto molestar al obispo que me dijo, haga el foyer en la casita enfrente de Morada, donde después fue Germán Morales. Y lo hicimos y lo inauguramos el 15 de agosto del año 65. Pero viendo que tenía muchas dificultades y muchas cosas, yo cerré esa casa y fui a la parroquia de San Rafael, como les acabo de contar.
y necesito estar entre el barro y meterme hasta la coronilla y caminar por las calles y ver a la gente y bueno, encarnarse en la parroquia, y así fue. El obispo me dio de parroquia ahí, porque no tenía otra, para fundarla. Y se fundó la parroquia de San Rafael. Se construyó el edificio parroquial que existe todavía, con todos sus salones, con todas sus cosas. El edificio sirvió para muchas actividades interesantes, puesto de salud, odontología, de todo había ahí en ese centro. Yo veía llover la plata por todos lados, es increíble, pero en esa parroquia, en un barrio pobre, un barrio obrero, un barrio de estrato 2, no había plata para nada y yo no podía pedirle a la gente. ¿Cómo le podía a la gente si la gente no tenía ni con qué educar los hijos? Entonces, la providencia fue maravillosa. Llegó el año 75 y dije, bueno, ya tuve una experiencia parroquial ya de unos cuantos años. Yo creo que ya puedo volver al foyer. Entonces viajé a Francia, hablé con el padre Finney y con Marta y me dijeron, comience, arranque. Entonces yo comencé a buscar un sitio. Yo llegué a buscar sitio y busqué durante 2 años un sitio para construir el foyer. Y un día yo sentí que Dios me dijo en el corazón, usted busca mucho y reza poco. Al favor de rezar un poquito más y buscar un poquito menos. Entonces yo le dije a la comunidad, no vamos a buscar más, vamos a rezar. Y 8 días después llegó a los pies de mi cama que yo estaba enfermo, un señor a ofrecerme un terreno para hacer el foyer. Y le dije, espérese, me levanto y vamos a verlo. No, usted está enfermo, padre, vengo otro día. No, no, ya con esa noticia ya me mejoré, me voy ya con usted. Pero no teníamos plata. Entonces uno de los miembros de la comunidad que estaba incipiente dio todos los ahorros de su vida, 150,000 pesos. Un amigo de Bucaramanga, Platudito, llegó y me dijo, padre, este lote está muy bien, bonito, y le voy a dar 1 millón de pesos. Yo tenía una herencia, se la vendí a uno de mis hermanos, en ese tiempo 1.300.000 pesos. Y así poco a poco se fue completando, se fue construyendo, se fue construyendo, se fue construyendo. Y el 31 de mayo de 1980, el cardenal Aníbal Muñoz Duque con los obispos de la provincia, 10 obispos, bendijo el foyer y arrancamos con los retiros, comenzamos a predicar retiros. Seguimos construyendo, construyendo, construyendo. Nunca, en 40 años nunca paramos de construir. Se construyeron varias sedes, varias locales, varias casas para los retiros, para el hogar de niñas que estábamos haciendo, etcétera. Se construyeron 7.000 metros, que eso siempre, eso cuenta cuando uno va a hacer el cálculo. No pueden valer 7.000 metros, eso no, los ceros no caben en la hoja de papel. Yo estuve nombrado 10 años como miembro del Consejo Central de los Foyers en Europa. Me tocaba trabajar 3 veces al año a Francia. Completé 55 viajes a Francia. Me pidieron que predicara varios retiros en Francia, en francés. Prediqué retiros en el Japón. Prediqué retiros en varias partes. En fin, se hizo una obra, se tuvo el hogar de las niñas desamparadas durante 13 años. Teníamos 30 niñitas recogidas. Y llegó los 75 años de edad, la edad canónica, según el Código para los Obispos y para el Foyer había adoptado esta ley de que a los 75 años había que buscar sucesor. Y siguiendo la norma aprobada por los Foyers, presenté yo mi renuncia. Presenté yo la renuncia al Foyer y el obispo nombró
como sucesor al padre Roberto Beltrán, un padre de la diócesis de Zipaquirá. Y el 19 de marzo del 2011 hice en una misa solemne la entrega de las llaves de la ciudad, del pueblito de Dios, que al salir yo del funeral yo quedaba en el aire. Bueno, ya no tengo a mis papás, no tengo mi casa, ya, y no puedo yo caer como un paracaidista en casa de mis hermanos, porque todos tienen su casa, pero justa, no. Vimos que esa casa se prestaba, la tomamos en arriendo, ahí duramos un año, pero era una casa arrendada, y ya cuando se cumplió el año tocó buscar otra, que es la que estamos acá. Fue increíble porque cuando vimos que había que buscar casa, no duramos 10 minutos y encontramos esta casa aquí. Vimos que decía se vende, entonces dijimos, llamamos al teléfono y llamamos. No, señor, la casa no es para arrendar, es para la venta. Bueno, pero mire, es el padre Umaña. El padre Umaña. Sí, y el padre sanó a mi hijo con un día que estaba enfermo y allá lo llevamos y el padre oró por él y el hijo se sanó. Claro que le arrendamos la casa, padre. Aquí vivimos 7 personas, que es el núcleo de la comunidad naciente. Entonces, aquí se abre otro capítulo, el capítulo de la comunidad de Alianza. ¿Qué pasó con esto? Resulta que desde que yo era estudiante en París, tuve una experiencia que me marcó para toda la vida. Estaba yo en una parroquia en París y llegó un señor a hablar conmigo y me dijo, padre, desde que cambiaron a mi párroco yo no pude volver a ser bueno. ¿Y eso por qué? Porque nuestro antiguo párroco nos reunía a todos, nos conocíamos, nos queríamos, nos ayudábamos, éramos una familia. Todo el mundo era importante, todo el mundo contaba, todo el mundo estaba pendiente de todo el mundo. Cambiaron a ese párroco y el actual párroco nunca nos ha reunido. Yo no conozco ya a nadie, nadie me conoce a mí, a nadie le importo, nadie me importa. Yo vivo aparte de todo el mundo en un aislamiento completo, nadie se mete conmigo. Y así no puedo ser bueno. Y tiene toda la razón. Pues hay 3 soluciones. Primera, cambiar al párroco. Eso no está en sus manos. Segunda, que el párroco cambie. Esa tampoco. Tercera, que usted cambie de parroquia. Ninguna de las 3 está en mis manos ni en tus manos. Eso me quedó grabado. La parroquia no puede ser masiva. Una parroquia donde hay 1000 personas en la misa de 8 y 1000 en la de 9 y 2000 en la de 10. Nadie se conoce, nadie se quiere, nadie le importa. Eso sí no se puede. La parroquia tiene que ser no una masa, sino una comunidad de personas individualmente conocidas una por una, con nombre y apellido, con nombre propio. Bien, llegué a Colombia en el año 63, a un grado de conductor en la catedral. Tenía siempre en el corazón esa idea. La parroquia tiene que ser una comunidad de personas que se conozcan, se quieren y se ayudan. Llegó el CELAM de Medellín en el año 68 y los obispos inspirados por el Espíritu Santo dijeron exactamente lo mismo. La parroquia tiene que ser una comunidad de comunidades, una familia de familias, una comunión de comuniones pequeñas. Y estas son las pequeñas comunidades de base. Tuvimos un cursillo de comunidades de base con el padre José Marins en el Seminario Mayor de Bogotá, que fue para mí una apertura completa de mi visión, comprendiendo que esa intuición que había tenido en París era realmente inspirada por Dios. Había que promover las pequeñas comunidades. Formamos un equipo de sacerdotes y laicos, Monseñor Iván Marín, hoy párroco, obispo de Popayán, y otros más. Y comenzamos a dar cursos de comunidades de base
en Colombia, por todos lados. Dimos cursos en Popayán, en Barranca, en Santander, en muchas partes. Pero estas comunidades de base eran una solución, pero una solución muy difícil y casi imposible. Algunos decían, la solución es la comunidad de base, pero no sabemos cómo hacerla. No teníamos la metodología. Quería realizar esto, pero yo no tenía tiempo ni posibilidad con el Fayé, porque el Fayé me abarcaba día y noche todo el tiempo y todo. Pero varias veces quisimos fundar una comunidad así de comunidades, de familias, con el Padre Morales y las comunidades Jardín de Dios, con el Minuto de Dios, con Pablo de Martis, hicimos como 4 ensayos y ninguna funcionó. Cuando yo me encontré con un grupito o unos laicos de Zipaquirá, Alexandra Contreras, que está acá y todo, desde hacía varios años comenzamos a pensar por qué no organizar estas comunidades que llaman de alianza aquí en la diócesis. ¿Por qué se llaman de alianza? Porque alianza significa compromiso, pacto. La alianza de amor es un pacto de amor, un compromiso. Y nuestros grupos no tienen ningún compromiso, nuestros grupos de oración y todo eso. La gente va cuando quiere y no va cuando no quiere, y entonces eso así no sirve. Tenemos que formar comunidades de donde haya alianza, es decir, donde haya pacto, compromiso de pertenecer a Dios y al grupo, ¿no? Desde que él conoció el Fayé, sintió gran interés por la comunidad, porque él se dio cuenta que en la comunidad del Fayé él podía vivir la palabra del Evangelio, como el Señor pide que una comunidad cristiana llegue a ser. Y su vida desde seminarista hasta ahorita, que es el fundador de una nueva comunidad, siempre se centró en vivir esa comunidad. Pues mira, es increíble lo que voy a decir, pero creo que se pudo todo lo que se quiso. La renovación carismática salió adelante. A pesar de todo, el Fayé salió adelante. La parroquia salió adelante. No sé qué otra cosa, los grupos de oración. Todo fue bendecido por Dios de tal manera que nada quedó por hacerse. Yo confío en que las comunidades de alianza también saldrán adelante igual. Como dice San Pablo, olvidando lo pasado, entrego hacia el futuro, con la mirada puesta en la meta.